Buenos días, una vez más, Diana de Rusante, de la Primera Iglesia Bautista San Antonio de los Altos. Hoy estamos otra vez tras las pistas de Jesús en Marcos. Hoy vamos a estar viendo en el capítulo 9 los versículos del 38 al 50. Esta clase se llama Amenazas a la nueva comunidad de Jesús. Es la lección 14, letra D. Entonces vamos a ir leyendo en Marcos, como les dije, capítulo 9, versículos del 38 al 50. En la clase anterior vimos a nuestro Señor Jesucristo repitiendo el anuncio de su entrega. Lo hizo unas 3 veces, más o menos. Y Él está tratando de formar una comunidad donde el perdón, la humildad, el amor y el servicio tengan lugar. Quienes conformamos la Iglesia de Jesucristo tenemos que tener claro esto. Recordemos un poco lo que hemos visto en nuestro estudio del Evangelio de Marcos, el Evangelio de la acción, de todo lo que el Señor Jesucristo hizo mientras que estuvo aquí en la tierra. Y propiamente vamos a estar estamos ahorita. El contexto nuestro es que el Señor Jesucristo se encuentra en el camino. Esto quiere decir la travesía desde Jerusalén hasta la cruz. Jesús comenzó a enseñarles, como les estaba diciendo, ese anuncio que convenía que sus discípulos entendieran y comprendieran, y era que el Hijo del Hombre era necesario que padeciese mucho, ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús se concentra entonces en preparar a los discípulos para lo que viene. Uno de sus énfasis más importante era ayudarles a comprender que el discipulado es un servicio humilde en lugar de un puesto o un lugar de poder. En la clase de hoy vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo acercándose a los marginados. Eso en la primera parte, desde los versículos 38 hasta el 40. Y luego, desde el 41 hasta el 50, Él va a estar acentuando más al valor de los pequeños. Vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo advirtiendo sobre las consecuencias significativas tanto para aquel que le hace bien a un seguidor de Cristo como al que le hace tropezar. Para el que hace el bien hay grandes recompensas, pero para el segundo hay un castigo horrendo. Entonces, antes de comenzar a leer la palabra de Dios, vamos a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nos acercamos a ti confiadamente, sabiendo que podemos hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro, sabiendo que podemos hallar en ti sabiduría, que podemos hallar en ti guía, con la ayuda de tu Espíritu Santo, para hacer lo que es propio como siervos tuyos, aprender a ser mansos y humildes como tú lo eres, y a ser instrumentos de tu paz, de tu amor, de tu poder, para la expansión del reino de Dios en toda la tierra. Oramos en el nombre poderoso de Jesús, dándote gracias. Amén. Entonces tengamos listos la palabra de Dios, capítulo 9, Marcos, versículos 38 al 50. Le dije entonces que vamos a estar en 2 partes. Entonces, acercándose a los marginados, vamos a estar recordando esta frase. Dice, el peligro del exclusivismo y el control. Ahora que vamos a comenzar a leer el versículo 38, si leemos un poquito más arriba, nos damos cuenta que está el Señor Jesucristo con los discípulos y que los discípulos, tienen una discusión entre cuál de ellos debe ser el mayor. Y el Señor Jesucristo toma en sus brazos a un niño y dice, el que le recibiere en mi nombre, a uno de tales niños, a mí me recibe. Él dice estas palabras y entonces en el versículo 38 vemos a Juan
que insiste con aquello de ser el mayor, que insiste en una actitud no muy apropiada. Vamos a empezar a leer. El versículo 38 dice así. Dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Juan comienza muy bien porque le dice maestro a nuestro Señor Jesucristo, pero luego se hace representante de los demás discípulos con lo que va a decir. Y muestra algo positivo, porque él está haciendo una observación, pero detrás de todo hay una lógica inapropiada. Si no es como nosotros, no es del reino. A ver, si recuerdan cuando los discípulos intentaron expulsar a un demonio sin éxito, tal vez esa persona de la cual ahora está comentando Juan, observó ese evento e intentó pues ayudar a una persona víctima de Satanás y sus demonios. Y puede llamarnos la atención que Juan no habla de si tuvo éxito o no, o echando fuera el demonio, sino que directamente le reporta a Jesucristo que ellos le dijeron que no lo hiciera y punto. ¿Por qué? Porque no nos sigue. Notemos esto. Juan no dice, no te estaba siguiendo a ti, Jesús, sino no nos estaba siguiendo a nosotros. Ojo con esto. Jesús nunca dice, síguenos, como queriendo decir, sígueme a mí y a mis discípulos, sino que más bien Jesús frecuentemente dice, sígueme, sígueme. Y esto lo hace lo podemos ver en el primer capítulo, en el versículo 17, en el capítulo 2, en el versículo 14, en el capítulo 8, en el versículo 34 y en el capítulo 10, en el versículo 21. Jesús dice, sígueme. Nosotros tenemos que tener claro es eso, es seguir a Jesús, es puestos los ojos en Jesús. La gloria es de Jesús. Si tenemos que estar atentos a algo es que sigan a Jesús y lo que Él dice en su palabra. Entonces aquí Juan, sin autoridad ninguna, ha incluido a los discípulos en el concepto de seguir. Pilas con esto. Cuando estudiemos el capítulo 10, allí veremos el nivel de la ambición de Juan. Pero aquí solo vemos sus comienzos. Es por ello tan importante que nos examinemos y examinemos algunas conductas. A veces se comienza con pequeñitas acciones que si no corregimos pueden volverse en grandes problemas para nosotros y para que pueden también afectar a terceros. Tenemos que estar atentos a eso. Ahí les dejo eso. Miren, no estamos hablando de cualquier persona, es Juan. Juan, uno de los 3 discípulos estos privilegiados que estuvieron con Jesús en ocasiones bien especiales, la transfiguración, en el Getsemaní, cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, ¿sí? Entonces, sin embargo, los evangelios nos muestran que este discípulo, así como Pedro en una oportunidad, también pareciera que están dispuestos a hablar incorrectamente muchas veces. Y nos puede pasar a nosotros. Y hay que estar atentos. Ahora fíjense, estos discípulos certificados, pero que todavía están aprendiendo de sus errores, hablan de parar a una persona que no está certificada, pero que tuvo éxito, porque utilizó el nombre de Jesús, según Juan, sin autorización. ¿De qué estaría preocupado Juan?
de proteger la santidad del nombre de Jesús o tal vez por proteger el estatus especial de los discípulos? A Dios gracias. Veamos cómo Jesucristo ayuda a Juan con su preocupación y también ayuda a corregirle su percepción de las cosas de Dios. Porque vamos a tener claro algo, existe la posibilidad de utilizar mal el nombre de Jesús, de utilizarlo en vano. Sí existe la posibilidad, porque tenemos que tener presente que el nombre de Jesús revela su auténtico poder. Solo cuando está unido a Jesús, a la fe en Jesús y a obedecer la voluntad de Dios. Vamos a leer el versículo 39. El versículo 39 nos dice: pero Jesús dijo, miren lo que le responde Jesús: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Y en el versículo 40 dice: porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Los discípulos dibujaron un círculo que dejaba fuera a esta persona. Pero Jesús vuelve a dibujar el círculo, incluyéndole. Sí, Jesús que tocó leprosos y los sanó. Jesús que comió con recaudadores y con pecadores y los transformó. Jesús que tomó pequeñitos en sus brazos. El mismo que se transfiguró delante de ellos. El que devolvió la vista al ciego, el que levantó al paralítico. Él, nuestro Señor, dibuja un círculo grande. Ojo, aquí Jesús no abre la puerta a toda actividad religiosa. Jesús está distinguiendo a esta persona. ¿Por qué? Primero, porque hizo un milagro. El efecto de su obra es extraordinario y beneficioso. Ha echado demonios. Segundo, lo que hizo, lo hizo en el nombre de Jesús. Lo ha hecho en mi nombre, dice el Señor. En el nombre de Jesús. Aunque sí es posible, como les había dicho antes, usar en vano el nombre de Jesús, Jesús reconocería si ese fuera el caso. Pero por los comentarios de nuestro Señor está claro que Jesús discernió autenticidad en la labor de este hombre. Y Jesús reprende la intención de detener lo que es a favor del reino de Dios. Tenemos que reconocer que los grupos tienden a creerse dueños del reino de Dios, a monopolizar el evangelio y a levantarse como modelo único para hacer la obra de Dios. Y les tengo una noticia. Es un error que también nosotros los cristianos cometemos. Por ello hay que tener cuidado con estas acciones. Debemos recordar que el reino de Dios usa grupos y estructuras, usa distintas maneras, incluso las más insospechadas. Tenemos que cuidar nuestras críticas, menosprecios y pretensiones de impedir ciertas acciones que pudieran contar con la aprobación de Jesús, aunque no con la nuestra. Jesús llama a los discípulos hacia una visión más inclusiva. Dice, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Hoy necesitamos oír esto en una iglesia que está fragmentada por muchos lados. Miren, por denominaciones, raza, nivel socioeconómico, nación, que si es liberal, que si es conservadora, que si se dedica más a acción social, que si es muy evangélica, pentecostal, carismática o no carismática, en fin. Pareciera que estamos tentados a pensar que existimos o que existen cristianos del otro lado de la valla y hasta los vemos como inferiores. Eso sí es que a veces hasta decimos que es que no los consideramos ni siquiera cristianos.
qué pasados, ¿no? Cristo nos pide que echemos a un lado estos celos insignificantes y respetemos los dones de aquellos que obran en su nombre. Sin embargo, tal actitud que nosotros debemos tener de reconocimiento, donde sea que aparezca, tampoco debe disminuir nuestra fe a un simple denominador, o sea, un denominador común para todas las creencias, porque tampoco es así. Que todos los caminos conducen a Dios tampoco es tan sencillo. Es decir, no dejemos a un lado nuestro discernimiento, ese que nos da el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y no podemos tampoco ignorar, por falta de discernimiento, que a veces hay abusos y hay errores que son muy obvios, que sí sabemos que ocurren y que hacen daño a la fe cristiana. Porque nuestro Señor Jesucristo también dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, derrama. Es decir, tengamos algo muy en claro. Si contradice la palabra de Dios, no va para el baile. Es así pues. Vamos a leer el versículo 41. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Jesucristo nos enseñó en su palabra que Él dice que su familia son los que hacen la voluntad de su Padre. Jesús utiliza algo insignificante como dar un vaso de agua para darnos una gran enseñanza. Así como más adelante vemos que hace uso del hipérbole, o sea que la pone como muy exagerada la cosa para enseñarnos algo, también nos está enseñando algo tan sencillito como un vaso de agua para que sepamos y aprendamos que algo pequeño a favor de los suyos, los que se identifican con el reino, tiene su recompensa. El vaso de agua puede simbolizar cualquier regalo práctico, ¿saben? Algo, un servicio con amor, comida, ropa, alojamiento, hospitalidad, ayuda económica, o hasta sacar a alguien de una cuneta, detenerse porque hay alguien accidentado y está sin gasolina y ofrecerle, ¿saben? Si ese es un hijo de Dios y si ese es alguien que está trabajando por el reino de Dios y nosotros lo ayudamos, tenemos recompensa. Y si nosotros servimos al reino de Dios, tenemos recompensa. Quienes sirven al reino de Dios tienen su recompensa. Quienes ayudan a los servidores de Dios también. ¿Quieren ser bendecidos? Sirvan al reino de Dios. Ahí también les dejo esa. Y ahora veremos qué pasa cuando es algo en contra de sus seguidores. Vamos a la segunda parte de nuestra clase. Vamos a empezar a leer desde el versículo 42 en adelante y hasta el 50. Y a este título le podemos poner Entre el escándalo y las opciones de fidelidad. Vamos a ver qué dice el versículo 42. Y dice así: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar. Estos pequeñitos, no es precisamente está hablando de niños como tal, sino pequeñitos que creen en Jesús, pequeñitos que creen en mí, dice el Señor. Creyentes con una fe nueva o frágil. Pequeños porque son vulnerables. Son estos que buscan a Jesús con humildad, confianza, con total dependencia, que se abandonan a los brazos del Señor, sin ánimos de poder ni de prestigio, con necesidad de comunidad, con necesidad de sentido de pertenencia, de identidad con el Señor,
con disposición a servirle a Jesús, con sinceridad, con humildad, de todo corazón, con pasión. Porque los hay. Y muchas veces también están los cristianos maduros, los cristianos que ya tienen una fe más firme, que están más fuertes en el conocimiento de Dios y de su palabra, y que también tienen pasión por el servicio de Dios, pero que si de repente sufren un maltrato o les quieren dar una mala información, no sufren tanto como los pequeñitos en la fe. Tenemos que estar atentos a aquellos que pueden ser lastimados por una mala praxis, por un maltrato en cuanto a la fe, en cuanto al conocimiento de Dios y su palabra, en cuanto al trato que debería recibir de los siervos de Dios. Porque tropezar puede referirse a la pérdida de fe. Tropezar puede referirse incluso a llevar a otros a que pequen, a que caigan en pecado. Y eso está muy mal. El maestro no está jugando, sino se está expresando severamente contra los que estorban a los pequeños. Y está diciendo, peor que morir es hacerle daños a tales. Porque es que les describo un poco el asunto de la piedra esta que él habla, ¿no? Esta piedra de molino que dice, es una piedra, para que sepan cuán fuertes eran las palabras de nuestro Señor, o fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a esto. Esta piedra es una piedra que no podía ser cargada por un hombre, tenía que cargarla una mula. O sea, un hombre en su fuerza, él no podía. Y más esa piedra entonces atada al cuello y tirada al mar, se va profundo, se va hasta el fondo. Y echado al mar significa que se va directo al fondo. ¿Y cómo lo agarras? ¿Cómo lo sacas de ahí? Es que no solamente, es que no se puede recuperar el cuerpo ni siquiera para darle una cristiana sepultura, como diríamos nosotros. Pero para los judíos que estaban escuchando estas palabras del Señor, el que no se pueda recibir un entierro adecuado, para estos eran grave. O sea, es algo terrible, algo horroroso, y eso es precisamente lo que está tratando de decirle el Señor. Es grave que le hagan daño a uno de mis pequeños. Jesús no sugiere con esto, vamos a estar claritos, ¿no? Que vamos a ahogar a los que causan que otros tropiecen, ¿no? Hay que agarrarlos por el cuello. No está diciendo eso, sino que él está en este momento utilizando una hipérbole. Está exagerando, pero es porque quiere dar una enseñanza profunda, está dramatizando el peligro que puede resultar de el causarle daño a los pequeños. Su punto aquí es que una persona que causa eso a estos tales pequeñitos va a sufrir un destino terrible en manos de Dios. Vamos a leer entonces de los versículos 43 al 48 de seguidito. Atentos acá, desde el 43 al 48. Dice, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Donde dice, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. En el 44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Vuelve a decir. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Y vuelve y repite, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. A ver, en estos versículos el Señor vuelve a hacer uso de la hipérbole
para lograr el aprendizaje que se desea. Vengan y les explico esto aquí. Las manos representan las acciones, los pies la conducta, los lugares a donde vamos, los ojos las preferencias o ambiciones. Hay que estar claros también que ojo con esto, que un hermanito débil en la fe vaya a estar pensando y vaya a tener una mala interpretación, que entonces que Jesús está hablando de mutilarse un miembro de su cuerpo. Aquí se habla de actitudes carnales y contrarias a Jesús, que ponen en peligro a nosotros y a otros que necesitan a Jesús. Miren, toda acción, comportamiento y deseo que deshonre al Señor, contraríe los valores de su reino y estorben la entrada de más pequeños al reino y a las comunidades de Jesús, tiene que ser extirpado. Con eso se tiene que cortar. Hay cosas con las que tenemos que cortar por lo sano. Hay que ser radicales, porque nos hacen daño a nosotros y porque le hacen daño a otros. Hay cosas, conductas, relaciones, hábitos de las cuales tenemos y debemos que renunciar para entrar en la vida eterna. Esta parte que se repitió varias veces, que dice donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. La imagen del gusano que no muere y el fuego que no se apaga es tomada de Isaías en el capítulo 66, en el versículo 24. Y se ha prestado a debate. Tengo unos puntos aquí. ¿Qué quiere decir esto? Unos dicen que se refiere a juicio fulminante o destrucción total. Otros lo ven como sufrimiento eterno. Incluso hay quienes lo toman como base de que un salvador se puede perder. De que un salvado se puede perder. Y aquí me detengo un poquito. Aunque no tenemos detalles, solo imágenes y descripciones en el Nuevo Testamento, creemos que hay un destino eterno. En este pasaje no se puede ver la pérdida de la salvación, porque el Nuevo Testamento enseña que la salvación es obra de Dios, lograda, otorgada y preservada por Él. Nada nos puede separar del amor de Dios. Nadie nos arrebata de sus manos. La palabra de Dios dice para que no se pierda, sino que tengan vida eterna. Para eso nos dio el Señor su vida. De tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a leer entonces ahora los versículos 49 y 50. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. Qué bello nuestro Señor Jesucristo. La enseñanza en estos pasajes es para los discípulos, para nosotros. Tiene que ver con medidas para esta vida. Fíjense, en Levíticos capítulo 2, en el versículo 13, dice así: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Aquí está hablando de nuestras vidas como ofrenda a Dios. Como discípulos de Cristo, nuestro servicio y nuestras vidas son ofrendas ante su altar. Pero también el Señor quiere que aprendamos lo ético de esta enseñanza que Él nos está dando. Y es que no podemos actuar como actúa el mundo. Nuestras vidas tienen que estar sazonadas con la palabra de Dios. Y si nuestras vidas no son sazonadas con la sal de la palabra de Dios, ¿cómo puede ser agradable a Dios o cómo podemos llevar a otros a los pies de Cristo? Sal de fuego puede que sea doloroso, pero es purificador. Solo fuego
destruye, es decir, el fuego de las pruebas por las que atravesamos solo son soportables y superables cuando tenemos la palabra de Dios activada en nuestras vidas. Si queremos distinguirnos y si queremos llevar una conducta moral, ética, que agrade al Señor, tenemos que estar sazonados con la palabra de Dios. Tenemos que estar dispuestos a que nuestras palabras sean sazonadas con la palabra de Dios y nuestras actitudes también, nuestra vida entera. La idea es la disciplina del creyente en esta vida, que le lleve a renunciar a todo lo que deshonra al Señor, que renunciemos a todo lo que hace mal al Señor y que puede estorbar a otros. La sal es signo de discipulado, misión y fidelidad en este mundo. Tenemos acá una advertencia, sí, severa, importante, pero tenemos también un llamado a la fidelidad. Seamos fieles, no infieles o desleales. Seamos fieles, no nos corrompamos. Seamos fieles, trabajemos con Jesús y para Jesús en favor de esta comunidad nueva que el Señor quiere, que el Señor anhele, por la que el Señor vino a darse por completo. Este versículo al final dice: tened en vosotros mismos sal y tened paz los unos con los otros. Que nuestras vidas y palabras sean sazonadas con la sal, con la palabra de Dios. Esta es una palabra útil para nosotros, donde a menudo la paz es amenazada por imponer nuestros propios motivos en vez de trabajar pacíficamente por los demás. Vamos a orar. Padre, gracias por enseñarnos hoy a que seamos fieles, a seguir formándonos como discípulos de Jesucristo. Padre, que podamos ser siervos del reino de Dios y jamás ser de tropiezo para la fe y el servicio de cada creyente en tu palabra que quiere hacer tu voluntad. Padre, ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús, a pensar en esos casos en los que pudiésemos estar pretendiendo detener acciones que honren el nombre de Jesucristo. Ayuda a los más pequeñitos, Señor, para que crezcan en sabiduría y gracia. Aumenta nuestra fe, Señor. Ayúdanos a madurar y nunca estorbar tu obra. Que podamos hoy y siempre buscar la paz y seguirla. Que nuestras vidas te sigan, Señor, y ayuden a otros a seguirte a ti, Jesús. Solo a ti, Jesucristo. En tu nombre oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.